Buenos días, chicos. Empezamos con el webinar de hoy, que es sobre la parte de Acoustic y OneLAN. Vamos a ver hoy todas las novedades que tenemos en todo este apartado. Para aquellos que no conozcáis lo que es OneLAN dentro de Hikvision, se refiere a todos los dispositivos que tenemos que utilizan inteligencia artificial y que tienen esta nueva inteligencia artificial que hemos desarrollado y que no es algo nuevo para Hikvision, ya que nosotros llevamos utilizando inteligencia artificial desde 2006 con los primeros desarrollos y es algo que hemos ido aplicando a nuestros dispositivos durante muchos años y ahora lo que estamos lanzando es la nueva tecnología OneLAN, que es como la hemos llamado, que son modelos de gran inteligencia artificial que se llaman, que nos permiten hacer pues búsquedas más avanzadas o analíticas perimetrales mucho más detalladas. Vais a ver que vamos a diferenciar la presentación en dos partes. Una primera parte es todo lo que tenemos en cuanto a protección perimetral. Esto sería OneLAN para las cámaras, en cámaras de distintos tipos que vamos a ver ahora. Y luego tenemos la parte de Acoustic, que Acoustic sería la parte de búsqueda forense con inteligencia artificial. En el caso de las cámaras de OneLAN, que es como llamamos a esta serie, como decía, lo que tenemos son cámaras de protección perimetral. En primer lugar, vamos a ver las cámaras que son a color, ¿vale? Son cámaras que son las habituales que conocemos y que permiten alcanzar ya distancias de hasta 150 metros en detección perimetral para personas, ¿vale? Es una distancia mucho mayor que la que tenemos habitualmente en cámaras a color, que normalmente estamos rondando los 50-60 metros como mucho, con ópticas focales ya definidas y muy específicas, pero en este caso podemos utilizar cámaras con una distancia focal más habitual y podemos detectar hasta 150 metros. Esta presentación es muy visual porque son casi todo vídeos o presentaciones o demos. En este caso son demos incluso que hemos rodado nosotros mismos. Estos son nuestros compañeros en Barcelona. Aquí podéis, por ejemplo, ver el típico escenario de un perímetro donde tenemos una tirada muy larga o un cruce de perimetral y podemos detectar hasta 150 metros de distancia. También veis aquí algunos ejemplos prácticos de situaciones habituales, pues por ejemplo aquí donde una persona está pasando por detrás de unos arbustos, por detrás de unos árboles, el sistema continúa siguiéndolo perfectamente, todos los tipos de objetos. Luego también este escenario a mí me gusta mucho porque se puede ver cómo, bueno, en este caso la detección de la persona que lo diferencia del animal, lo podemos diferenciar perfectamente y luego también durante la noche que también tenemos esa detección. También es importante recalcar que en este caso las detecciones durante el día y durante la noche tienen una distancia diferente, pero esto es porque el IR de las cámaras no es tan potente como la analítica que llevan, con lo cual tenemos siempre un poquito menos de distancia por las noches que durante el día. Aquí veis algunos modelos bueno, los modelos que tenemos ahora mismo, tenéis cámaras de tipo varifocal de 2,8 12 milímetros en 4 y 8 megapíxeles. Luego tenéis una camarita un poco especial que es una cámara de triple lente que llamamos, tiene 4, 12 y 25 milímetros de distancia focal al mismo tiempo y cada una de las lentes hace la analítica de vídeo en cada uno de los distintos rangos focales. Y luego tenéis algunas camaritas ya de focal fija de 2,8 o de 4 milímetros y la tenéis en distintos formatos, o bien en formato bullet, o bien en formato mini domo, o bien en formato turret, ¿vale? Pero estas ya son de distancia fija. Esta misma analítica la hemos tratado también en las cámaras térmicas, ¿vale? También tenemos cámaras térmicas que en la propia cámara ya llevan incorporada esta analítica de vídeo. En este caso podéis ver también algunos escenarios típicos donde el contraste es muy bajo o donde una persona está pasando por el suelo y la analítica es capaz de diferenciarla perfectamente, ¿vale? Aquí tenéis también algunos ejemplos comparándolo con algoritmos de VCA tradicionales, donde pues en ciertas situaciones no tiene tanta distancia y no tiene tan buen reconocimiento.
Aquí estamos hablando de la distancia, pero también estamos hablando de la reducción de falsas alarmas, ¿vale? Es también una parte muy importante de esta mejora de la analítica de vídeo. No es solo en cuanto a la distancia que podemos alcanzar, que ahora veremos un poquito más en detalle con las cámaras térmicas, sino que también nos permite tener mucha mejor fiabilidad, sobre todo, pues como podéis imaginar, para sistemas que estén conectados a una CRA o cosas similares, y tenemos un porcentaje de fiabilidad ya mucho más elevado para poder tener muchas menos falsas alarmas. En cuanto a estas cámaras térmicas que estábamos viendo, tenéis distintos modelos. Tenéis en la gama Hit Pro, que es la gama de doble lente de resolución 256, distintos modelos en 2, en 3 y en 7 milímetros. Ahora veremos las distancias que podemos alcanzar, hasta 120 o hasta 84 metros, dependiendo de la distancia focal. Y luego también tenemos las de resolución CIF, que son resolución de 384, la de toda la vida, que tenéis en 4, en 8, en 10, en 15, en 25 y en 35 milímetros. Como podéis ver, pues tenemos muchas opciones de distancias focales y tenemos hasta 455 metros de distancia de detección. En estas cámaras, la norma general, para que os hagáis una idea y podáis saber más o menos rápidamente cuál es la distancia de detección para personas, sería un por 12, ¿vale? Sobre la distancia focal. Por ejemplo, lo veis ahí en el primer caso, la cámara de 10 milímetros, pues tiene unos 120 metros aproximadamente de detección de personas, ¿vale? Entonces, si queréis saber más o menos de una manera rápida cuál es la distancia máxima de detección, pues simplemente es un por 12 sobre la distancia focal y con eso tendréis una idea aproximada, ¿vale? Luego siempre tenéis en los datasheets más información y tenéis la información mucho más específica de las distancias, pero para un primer cálculo os puede servir, ¿vale? Luego también tenéis herramientas como el High Tools que os permiten hacer ya sistemas un poquito más definidos. Tenéis esta analítica también con las cámaras de alta resolución en térmico, que serían las de resolución VGA, 640 por 512, y tenéis una también de gran apertura, que son 90 grados de apertura en térmico, que es algo un poquito fuera de lo habitual, ¿vale? Y también estas mismas analíticas las tenemos en las cámaras termográficas, ¿vale? Las termográficas se diferencian de las térmicas en que la distancia o la detección de temperatura es mucho más fiable y la detección de temperatura tiene un rango mayor que la detección de temperatura de las cámaras térmicas. En este caso, pues obviamente lo utilizamos para toda la parte de detección de incendio, detección de fuego, detección de temperatura, y tenemos pues modelos, como veis aquí, también en modelos de tipo bullet, de tipo minidomo y en varias resoluciones. Perdón, vale. Y por último, una novedad que hemos incorporado también directamente relacionada con esto son las nuevas cámaras AIOP. El AIOP es un motor que ahora os comentaré más en detalle, pero con estas cámaras de One LAN, estas cámaras a color, tenéis también la posibilidad de utilizarlas para protección perimetral, como veíamos antes. Tiene también analítica de multiobjetivo, esto es por el color de la ropa, por si es un hombre, una mujer, una edad aproximada, si lleva gorras, si lleva mochila, cosas así. Y también tiene funcionalidad de LPR, ¿vale? Puede hacer reconocimiento de matrículas. Cuidado porque de estos tres motores solo se puede usar uno al mismo tiempo, es decir, tenéis que decidir si queréis utilizar la analítica de perimetral o de multiobjetivo o de LPR. Y la otra que veis ahí es la de IOP, que la de IOP nos permite utilizar o crear, mejor dicho, analíticas a partir de repetición de imágenes. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que podemos crear algoritmos a partir de esta repetición de imágenes. Aquí os pondré algunos algoritmos que ya han sido desarrollados o que ya hemos hecho en algún proyecto. Pues, por ejemplo, el de detección de basuras, para saber cuándo la basura está en un porcentaje más o menos llena para poder avisar, dar una alarma. Pues podemos utilizar este algoritmo, el de IOP, para entrenar al sistema y que sepa cuándo hay que cambiar la basura o cosas así. Otro que hemos desarrollado es este que veis aquí,
que es el de detección de pasar por encima de un torno. Lo mismo, por una repetición de imágenes podemos ir entrenando el sistema y podemos desarrollar este algoritmo. Y este último, que es el que a mí más me gusta, porque de hecho hice un proyecto similar hace unos años, y este lo que nos permite es detectar cuál es el porcentaje de una estantería en un supermercado, por ejemplo, para cuando hay que reponerlo, cuando está vacío, para tener más información de una manera muy rápida, pues podemos saber esto. Para esto hace falta desarrollar el algoritmo, como digo, hace falta entrenar al sistema. Esto requiere de un estudio previo, requiere de hacer una instalación temporal donde estemos visualizando con la cámara ese objetivo que queremos detectar o esa función que queremos hacer y luego, pues pasado ese proceso, pues ya se generamos desde Hikvision el algoritmo y con eso pues ya podemos hacer desarrollos un poquito más a medida o específicos, ¿vale? Hasta aquí sería la parte de OneLAN en cámaras. Voy a hacer un pequeño paroncillo por si tenéis alguna pregunta antes de pasar a parte de AcuSIC, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda. Ahora miro el chat Sí, por si ha habido algo. sí, dos preguntas que te quiero hacer, Pablo. Dime, Manuel. Eh, vale, número uno, ¿nos podrás proporcionar las tablas estas de detección de las térmicas? Es que a veces trabajamos proyectos y nos piden, para hacer una detección perimetral, calcular el alcance de la cámara en función Sí, de la lente, ¿vale? ¿Nos puedes enviar? sí. Vale, Sí, yo de todas maneras recomiendo más que la tabla, que está bien y os la puedo pasar, de hecho os pasaré luego la presentación, o sea que lo vais a tener, pero recomiendo siempre para proyectos de térmicas y proyectos de perimetral en general que utilicéis las herramientas nuestras que tenemos. Tenemos una específica para térmicas donde puedes dibujar sobre plano la cámara, puedes dibujar porque las distancias al final son en unas características o en un tipo de instalación determinado y puede ser que tú la montes a otra altura o montes otra inclinación. También con eso no vas a saber la zona muerta, la aplicación te dibuja la zona muerta que tiene la cámara. Entonces, normalmente para proyectos yo os recomiendo casi más que utilicéis la aplicación, pero os podemos pasar la tabla vale, sin problema y de hecho está en la presentación, o sea que la vais a venga. tener. La aplicación está en la página de High Vision. Sí, se llama High Tools y Ok, dentro de High Tools hay muchas herramientas y hay ujú, una que es específicamente perfecto, la de térmicas, que es Thermal Design Tool, ¿vale? perfecto. Y con esa herramienta Segunda, pues podéis hacer los típicos, subirle el plano de la instalación, poner las cámaras donde vosotros queráis, etcétera. vale, segunda pregunta. Este tema que vi de desarrollar los algoritmos de IoT, eh, Sí, tenemos un escenario que ya tengo más de una solicitud. Por ejemplo, en ayuntamientos donde hay sitios y quieren vigilar los vertidos de residuos. Pues hay quien está haciendo obra y tira mm, los restos de la obra en cualquier sitio. Al igual que contamos fruta, también sí. podríamos desarrollar un algoritmo para contar en un descampado cuando alguien vierte residuos y cosas así. Lo podríamos desarrollar, si no sé si está Sí. desarrollado ya. Sí, de hecho el algoritmo que más se parece a eso, si os habéis fijado, es el algoritmo de detección de basuras. De hecho, a mí también me lo han pedido en alguna instalación que pongamos la parte de detección, por ejemplo, de cuando un contenedor está lleno o cosas así, y sería bastante similar para desarrollarlo en cuanto a que, pues eso, que sería algo muy parecido. Habría que desarrollarlo de forma específica, ya digo que esto es solo con estos modelos de cámara en concreto, pero sí se podría estudiar, sí. Vale, muy bien. Gracias, Pablo. De nada, Manuel, a ti. Vale, pues si no hay más preguntas, seguimos con la presentación y vamos a pasar a la parte de AcuSIC. AcuSIC es nuestro ChatGPT, que es la mejor manera, creo, de expresarlo y de definirlo para grabadores, ¿vale? Esto es una tecnología, igual que antes veíamos que estábamos aplicándola en las cámaras directamente, esto es en los grabadores
y AcuSig lo que nos permite es hacer búsquedas a través de lenguaje natural. Es decir, nosotros podemos escribir la típica barra de búsqueda, dime todos los hombres de mediana edad que vayan vestidos de azul y que lleven una mochila. Y el algoritmo directamente nos daría todos los resultados que coincidan con esas búsquedas, ¿vale? Vamos a ver que hay dos tipos de AcuSig, el 1.0 y el 2.0. Simplemente es que los dos van a coexistir, ¿vale? Hay equipos que llevarán AcuSig 1.0 y hay otros equipos que llevarán el 2.0, ¿vale? No quiere decir que uno vaya a descatalogar al otro, simplemente la principal diferencia es que la AcuSig 2.0 nos permite hacer búsquedas también, además de personas, vehículos y mascotas, que lo permite el 1.0, nos permite buscar también objetos y nos permite también utilizar cualquier tipo de cámara, ¿vale? Con el AcuSig 1.0 tenemos que utilizar siempre cámaras que sean AcuSense. De todas maneras, ahora os enseñaré el listado de cámaras AcuSense y veréis que prácticamente todos los modelos de Hikvision lo son. En cuanto a la parte de búsquedas, pues bueno, como digo, sería la diferencia entre las búsquedas del 1.0 y del 2.0. Esto creo que se enseña mucho mejor, ahora veréis en los vídeos. Y tenemos aquí la parte de cuáles son los consejos de búsqueda, ¿vale? Como cualquier tipo de sistema basado en inteligencia artificial, los prompts son muy importantes y depende de cómo hagamos nosotros las búsquedas, obtendremos mejores o peores resultados. Aquí veis algunos ejemplos de búsqueda que se recomiendan y otros que no se recomiendan. También una de las funciones que ahora veréis en los resultados es que todos los resultados que os da el algoritmo os van a venir con un porcentaje de similitud, con lo cual vosotros vais a poder establecer cuál es el porcentaje que queréis visualizar y vais a poder subir o bajar ese porcentaje según las búsquedas que vayáis haciendo. Aquí vais a ver, ya os digo, esta presentación es muy práctica y son todo vídeos. Vais a ver un vídeo donde vamos a buscar simplemente una persona con casco y nos va a devolver pues todas las personas que ha detectado con casco por la ubicación, ¿vale? También veis ahí los porcentajes que os indicaba y una de las partes importantes además es que se pueden hacer búsquedas correlativas o búsquedas AcuSearch que llamamos nosotros, que es una vez has identificado el objetivo que a ti te interesa, puedes buscar a ese objetivo dentro de la imagen, ¿vale? Aquí estamos viendo algunos ejemplos. ¿Vale? También veis aquí, por ejemplo, este me gusta mucho porque es, por ejemplo, una marca comercial que vosotros diríais, realmente podemos buscar de este estilo y el algoritmo interpreta las marcas comerciales y podemos buscar, por ejemplo, ahí estáis viendo Air Jordan y te da los resultados de las personas que llevan zapatillas de este estilo o de esta marca. Podemos hacer búsquedas, por ejemplo, una de las que más me sorprendió a mí fue, por ejemplo, buscar furgonetas de reparto. Y simplemente poniéndole furgonetas de reparto, él ya lo interpreta y los resultados pues eran las furgonetas de DHL, de UPS, de fabricantes o de empresas específicas de reparto. Y la segunda parte directamente relacionada es la que os contaba del AcuSearch. El AcuSearch es que podemos hacer una búsqueda, una segunda búsqueda, a partir de una búsqueda inicial. Este vídeo me gusta mucho porque es un ejemplo muy bueno de todo el proceso de búsqueda. Veis que estamos primero buscando una búsqueda un poco simple, que sería búscame todos los vehículos que sean de la marca Audi. Con eso nos daría todos los resultados. Estáis viendo aquí, pues bueno, los que estéis familiarizados, pues sabréis que son, en este caso está haciendo una búsqueda bastante correcta. Son todos estos vehículos que ha encontrado con sus porcentajes de similitud y pues entramos a uno en concreto y lo que le estamos diciendo aquí es búscame este vehículo en concreto, ¿vale? Ya no estamos buscando todos los vehículos Audi, sino búscame este en concreto. De hecho, veis aquí que el resultado de la búsqueda, pues el mismo coche nos está dando un 99% y luego, por ejemplo, aquí está un coche que es muy similar, debe ser el mismo modelo, simplemente que es en blanco en vez de en gris, pues nos da ya un 80%. Y luego, pues otro modelo, en este caso, pues es un poquito más grande, pues ya un poquito menos. O sea que simplemente de esta búsqueda podemos ya detallar y hacer una búsqueda concreta de ese vehículo
vehículo en concreto. Pero no solo eso, sino que podemos seguir haciendo búsquedas. Y si hacemos otra búsqueda de AcuSearch, lo que nos va a dar, y vuelvo a pausar el vídeo aquí, es todos los objetivos que está detectando en la imagen. En este caso, además, si os fijáis, en naranja nos está dibujando todos los objetivos que son vehículos y en azul nos está dando lo que llamamos vehículos no a motor, ¿vale? Motocicletas, ciclomotores, bicicletas, todo esto son en azul. Y sobre esta búsqueda vais a ver que va a hacer una búsqueda de esta persona que va en moto en concreto por todas las cámaras que tengamos en la instalación. De hecho, vais a ver ahora que en el vídeo, pues es una cámara que no tiene nada que ver, es otra cámara distinta y nos da ese mismo resultado con la persona que estábamos buscando. Cuidado también porque aquí mucha gente pregunta si esto es por reconocimiento facial o algo así. Realmente esto no tiene nada que ver con reconocimiento facial. Estos son una serie de características que detecta el algoritmo, pues por ejemplo, que la persona va en moto, lleva un casco negro, va vestido de blanco y marrón, etcétera. Y por esa serie de características nos hace la identificación para hacer esa búsqueda, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, la verdad que me gusta mucho este vídeo porque enseña todo el proceso de búsqueda y todo lo que podemos hacer con con esta nueva solución. En cuanto a qué grabadores o qué dispositivos tienen esta solución, pues aquí los veis un poquito, ¿vale? Empezando por la parte de abajo tenéis la serie K V Pro y la serie I V Pro. Estos dos son AcuSync 1.0 que llamábamos y solo funcionan con cámaras AcuSense. Es importante recalcarlo porque para instalaciones ya existentes, por ejemplo, pues los equipos que tiene que haber allí ya, tienen que tener esta función, si no, no podemos utilizarlos. Y luego tenemos los Deep in Mind, que son los guión P, que son ya grabadores que tienen AcuSync 2.0 y que nos permiten utilizar incluso cámaras de terceros. Sí que hay que ir con cuidado con las resoluciones que utilizamos, pero podemos utilizar incluso cámaras de terceros para hacer este tipo de búsqueda, ¿vale? Luego por arriba tendríamos los servidores Fusion, pero ya son para muchos más canales. De forma resumida, me gusta mucho esta tabla porque podemos ver o diferenciar las diferencias entre estas tres gamas del producto. Tenemos la serie KV Pro, la serie IV Pro, que como veis son prácticamente iguales, lo único que cambia es el número de objetos que podemos modelar por día. Al final esto lo que nos cambia también es el tiempo de búsqueda que tenemos que utilizar, el tiempo de búsqueda que podemos hacer, ¿vale? Los días que podemos buscar, perdón, que son 3 días en el caso de los K y 7 días en el caso de los IV Pro, y luego también el idioma, que en este caso es un asterisco porque los KV Pro solo están en inglés, en local, en interfaz local o en interfaz web, pero a través de las aplicaciones está en multidioma. O sea que si utilizáis un Hik Connect o utilizáis un Hik Central, lo que sea, pues podéis utilizarlo en multidioma y no hay ningún problema. Y luego por encima tendríamos la serie P, que ya nos permite utilizar o hacer búsquedas de hasta 15 días, nos permite utilizar terceros, como decíamos, y también importante, nos permite hacer alarmas a tiempo real a través de entrada de texto, es decir, que vosotros vais a poder también crear alarmas, no solo hacer búsquedas forenses, sino también crear alarmas, y también podéis hacer la mejora de los resultados, es decir, podéis, cuando hacéis una búsqueda, mejorar el resultado indicándole cuáles son los resultados correctos y los resultados incorrectos, con lo cual el algoritmo también va aprendiendo y se va mejorando para el futuro, ¿vale? Luego tenéis aquí también límite de cámaras que podemos utilizar con cámaras de terceros, ¿vale? En el caso de los grabadores de la serie P, que decíamos que se pueden utilizar, hay que ir con cuidado porque depende de la resolución que utilicemos, pues tenemos más o menos canales que podemos usar. Y aquí simplemente tenéis algunos ejemplos con las distintas interfaces, ¿vale? Realmente vais a ver que las búsquedas son prácticamente iguales si utilizáis la interfaz web, que esta es la que estáis viendo, o la interfaz local del grabador, que es esta de aquí del vídeo. Simplemente que es un poco más tedioso porque tenéis que utilizar el teclado virtual si no tenéis un teclado conectado. Luego tenéis también, que me gusta mucho, utilizar la parte
parte de Hik Connect, de hecho veréis aquí que nos sale directamente desde el móvil, como veis, que es nuestra aplicación móvil, y podemos hacer búsquedas incluso a través de micrófono, es decir, podéis directamente hablar y preguntarle al algoritmo por una búsqueda en concreto para hacer esa búsqueda forense, ¿vale? Aquí lo vais a ver y nos va a dar los resultados que utilizamos pues eso, en los otros vídeos. También lo tenemos en Hik Central, que de hecho lo veremos al final del todo para concluir, y en Hik Central pues lo tenemos integrado también. Bueno, ya os digo, esto lo veremos al final. Y las cámaras que son compatibles con este sistema, ¿vale? Decíamos que para los grabadores de la serie V Pro necesitamos utilizar cámaras AcuSense. Muchas veces la gente se piensa que eso es un gran recorte o un gran problema, pero si os fijáis aquí estáis viendo todos los modelos, todas las cámaras que tienen esta funcionalidad. Como veis, tenemos incluso cámaras de serie 1, cámaras de serie 2, cámaras de serie 3, cámaras de serie 7, domos PTZ y también en las cámaras que hemos visto de térmico, eso sí, solo con la lente óptica podemos hacer este tipo de búsquedas forenses, ¿vale? Con lo cual veis que pues prácticamente cualquier modelo de Hikvision de cámara pues permite hacer estas búsquedas de AcuSig utilizando el grabador. Un par de novedades que se han incluido en las últimas versiones de firmware de los grabadores. La primera es la posibilidad de buscar matrículas. De momento solo se puede hacer con los grabadores Deep in Mind, es decir, con los P, con los AcuSig 2.0, y utilizando cámaras del EPR podemos utilizar AcuSig directamente para hacer búsquedas del EPR añadidas a las búsquedas habituales, ¿vale? Es decir, nosotros con los grabadores normales también podemos hacer búsquedas del EPR, pero en este caso lo bueno es que podéis hacer búsquedas forenses AcuSig juntando pues búsquedas normales con las matrículas. Y también en las últimas versiones de firmware se han añadido la posibilidad de hacer búsquedas de palabras negativas. Esto antes estaba restringido, sobre todo por la necesidad de proceso, pero ahora en la última versión de firmware pues ya podemos hacer búsquedas negativas de búscame personas que no lleven casco o que no lleven una mochila, por ejemplo. Y ya por último, para acabar, tenemos un poquito Hik Central, ¿vale? Que simplemente tenemos dentro de Hik Central nuestra plataforma de vídeo, nuestra plataforma de software, integrado el módulo de AcuSig como un módulo adicional, es una licencia específica. Y en este caso, lo bueno es que tenemos integrado todo lo que son los demás módulos dentro de Hik Central. Esto aquí siempre pongo el mismo ejemplo que es interesante, que sería, por ejemplo, a la hora de hacer una búsqueda de una persona en concreto, además de buscar a esa persona por reconocimiento facial, si lo tuviéramos, o por una serie de atributos o lo que fuera, nos puede buscar todos los registros de esa persona por todos los módulos de Hik Central. Esto es el módulo de parking, el módulo de control de accesos, el módulo de reconocimiento facial, el módulo de parking, todos los módulos, con lo cual podríamos tener incluso una funcionalidad que muchas veces os habrán pedido, que es, por ejemplo, el seguir la trayectoria de una persona sobre el plano, saber por dónde ha pasado esa persona, qué ruta ha hecho, pues con este módulo de AcuSig y con los módulos adicionales, pues podemos hacerlo, ¿vale? Y simplemente ya por acabar, a nivel de, bueno, también tenemos integrado la parte de mejora del algoritmo y la parte de creación de alarmas por texto y nada, simplemente por resumir y por acabar, que tenéis dos licencias de Hik Central. Una licencia es la de AcuSig que va por canal y ya os incluye la licencia de canal, con lo cual solo tenéis que ponerla para una instalación nueva. Y si ya tenéis una instalación existente con licencias de cámara y solo queréis añadir esta funcionalidad, hay una licencia de upgrade, que en este caso ya no os incluye, es un poquito más económica y no os incluye la licencia de vídeo, con lo cual pues para instalaciones ya existentes que solo quieran esta funcionalidad adicional, pues es suficiente. Y nada más por mi parte, quedo ahora atento si tenéis alguna pregunta o alguna duda y muchas gracias por vuestra atención durante el día de hoy.